Este, Vamos a iniciar viendo este video que les subí el link. Ya lo tienen en Eminus. Vamos a ver solamente un cachito. Déjenme ver, vamos a ver hasta el minuto casi 18. Ok. Voy a... Ay, que ya no supe si compartí el audio también. Esperen un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Aquí está. Listo. Ahora sí, les comparto. Vamos a ver unos minutos del video, pues son como 7 minutos nada más. Les rogaría, pongan atención y ahorita platicamos un poco sobre lo que vamos a ver. Acá tenemos ante nuestros ojos entonces una de sus obras. Entonces, el punto número 1 tenemos la planta libre para circular, para que accedan los autos. Esto de conducción es el punto número 2, que es el uso de los pilotos y sobre las columnas y la estructura del cerramiento o del muro divisorio. ¿Sí? El punto número 3, libre. Y gracias a que los pilotis están por detrás, esta independencia que es, digamos, de la estructura, Le Corbusier puede desarrollar una fachada. Pero luego tenemos el punto número 4. Le Corbusier prefiere estos paños vidriados que se llama ventana corrida. Por último tenemos el quinto punto, que es la terraza jardín. Y si Le Corbusier me perdona, aunque él ya sabe, para mí hay un sexto punto, que es el uso del soleil, esta grilla de planos de hormigón, y que sirve para controlar la incidencia del sol, tiempo que enmarcan el paisaje y le dan una escala humana. ¿Sí? ¿Algo le llama la atención? ¿Sí? Porque el árbol no es preexistente, es parte del proyecto para acosar de alguna manera las diferentes plantas de viviendas, o bien están sobre la línea municipal, miradas. Entonces, cuando están sobre la línea municipal, generalmente se genera una exposición entre el espacio público indeseada. Y cuando se retiran, tenemos sitios inútiles, esos espacios residuales que nadie usa. Entonces, ¿qué hace Le Corbusier? Le Corbusier lo que hace es lleva este volumen hacia la línea, pero lo eleva sobre los pilotis, y con esto estamos generando una relación, por un lado, dominante hacia el espacio público, por otro lado, mantiene la privacidad y genera esta transición, esta graduación entre lo público y lo privado. Para la arquitectura se recorría, se caminaba, y decía que el hombre tenía dos ojos a 1,60 m de altura, y con ellos va recorriendo, arrastrando los sucesos arquitectónicos uno detrás del otro en una secuencia. En ese registro, en ese recorrido, aparece la dimensión temporal en Le Corbusier. ¿Sí? Y ahí la pasión de Le Corbusier por las rampas, que si se me permite Le Corbusier, para mí es el séptimo punto en la arquitectura de Le Corbusier. ¿Sí? Acompáñenme. Detuve un minuto el video porque me parece que me faltó decir, darle un poco de contexto, digámoslo así. Le Corbusier, ustedes lo saben, es un arquitecto suizo. Él nació en Suiza, sin embargo, vivió gran parte de su vida en París, en Francia. La única obra latinoamericana que se construye, la única obra en América, en el continente americano, es esta casa que estamos viendo, que si bien no la construye él directamente,
Él hizo una visita a La Plata, a Buenos Aires, Argentina. em, Recorrió partes de Brasil, etcétera. Sin embargo, bueno, le encargan esta casa después de esa visita y él la proyecta en su despacho en París y manda los planos por mensajería, pero pues él incluso ni siquiera la llega a ver terminada la vivienda. Eh, ya nunca la vio construida. eh, no volvió a América. Me parece que hizo varios viajes, pero al parecer, bueno, nunca conoció la casa terminada y incluso hubo un arquitecto argentino, Amancio Williams, quien recibe los planos y se da la tarea de construirla. Un arquitecto argentino bastante importante, moderno también. Cuando pues, saben, nos referimos a la arquitectura de la modernidad, estamos hablando de principios del siglo XX. Este, Perdón. Y, eh, y entonces lo que estamos viendo, pues, es, digamos, una casa Le Corbusiana en Latinoamérica, en Argentina, que hace uso, como ya vimos un poco en el video, pues, de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Lo que nos importa ahora no es tanto los 5 puntos, como recordarán, pues es la tercera clase de una serie de clases que hemos estado intentando revisar respecto al tema de la espacialidad arquitectónica. Y en lo que nos deberíamos centrar en esta ocasión es en el tema de la gradación, en el tema de irse aproximando a través de planos, de ir del exterior entrando hacia el interior e incluso en el interior ir recorriendo, pero como en el caso de Le Corbusier, por ejemplo, él usaba este elemento que es central dentro de la composición, que es una rampa. La intención es ir ascendiendo lentamente la rampa e ir descubriendo el espacio interior y como veíamos, pues incluso con ciertas gradaciones, desde el exterior hay esta pequeña puertita, que es solamente un marco, un dintel, uno entra y va, digamos, como dice el que explica ahí, quién es el actor principal y además creo que es el guionista de la película, este, pues, se va graduando el acceso a la vivienda. Pero de nuevo, la rampa, pues, es un elemento importantísimo dentro de los proyectos de Le Corbusier. Incluso tiene un nombre que se llama Promenade Architectural, que significa el paseo arquitectónico, ¿no? Con esta idea de pasearse, de ir recorriendo lentamente el interior a través de una rampa. Uno está parado aquí, va subiendo y entonces va viendo distintas partes, va aproximándose y descubriendo distintas partes de la vivienda y de repente en el descanso uno da la vuelta y ahora ve la vivienda desde otro punto de vista contrario incluso, y de nuevo sigue ascendiendo y entonces va descubriendo otras partes. Eso es el centro de la noción del paseo arquitectónico, de la promenada arquitectural. Vamos a ver varios ejemplos. Le Corbusier no es el único que lo utiliza. Vamos a ver varios ejemplos al respecto. Pero bueno, quería ponerlos un poco en contexto antes de continuar viendo este fragmento de película. Se los vuelvo a poner. Bueno, más bien, continuamos con lo que estábamos viendo en este momento.
Le mairie publique, ce n'est pas pour les palaces que j'ai réalisé, mais pour la problématique de l'architecture, de le logement était le lieu de la famille et que l'on pouvait quelque chose de grand de ce côté-là, où j'ai observé qu'il existait une grande partie de la joie. Je ne sais pas pourquoi, je m'en sens obligé, mais dans mes problèmes, arriver à la solution pour soulager les peines de l'homme et surtout, c'est quelque chose d'essentiel, la joie de vivre. ¿Por qué me metí a estudiar arquitectura? No tengo la menor idea. Muchos pibes ni sabía lo que era la arquitectura hasta que entré en la facultad. Mi padre era empleado en el correo y estaba haciendo gestiones para meterme ahí. Pero me anoté en arquitectura para zafar de ese destino, supongo. Hoy no sabría decir si hice bien o mal. Descubrí a Le Corbusier el 18 de abril de 1983 a las 4 de la tarde, en una de las primeras clases que tuve en la facultad. Nunca antes lo había sentido nombrar. Me sentí inmediatamente atraído por su obra. Y enseguida tomé en la disputa estudiantil de aquel entonces, el organismo de Le Corbusier y el organismo de Frank Lloyd Wright. Sin dudas, lo mío era Le Corbusier. Mi obsesión fue creciendo y pocos meses más tarde era casi un experto en Le Corbusier. Había estudiado sus obras y leído casi todos sus textos. Pero lo más sorprendente que me sucedió en esos fue darme cuenta de que mi relación con Le Corbusier había comenzado mucho antes, en el preciso instante de mi nacimiento. Yo no soy una persona lejana, pero yo sabía que algo me unía a Le Corbusier. Más allá Bien. Como veíamos, pues el tema de la rampa en Le Corbusier es una cosa como bastante importante, central. Ahorita vamos a ver varios otros ejemplos al respecto. Pero pues es verdaderamente interesante la propuesta de esta
de este paseo arquitectónico, como él llama, de esta promenada arquitectural, es una cuestión como de aproximación espacial, como de ir descubriendo distintos planos, ¿no? Ahorita vamos a ver, por supuesto, más ejemplos al respecto. Déjenme abrir la presentación que quiero pasarles. Muy bien, se las comparto. Espero que me estén escuchando y estén viendo la presentación. Bueno, como decíamos, estamos en la tercera exposición y la última también de los temas de espacialidad. Por supuesto, la intención es hacer un nuevo ejercicio al respecto de estas ideas de espacialidad y vamos a ver pues esta idea del paseo, de irse aproximando, ¿cómo decirlo? Como de ir entendiendo esta idea del espacio-tiempo, que es una noción muy moderna al respecto. Esta idea de cómo no podemos apreciar toda la obra arquitectónica de un trancazo. Necesitamos utilizar tiempo para poder recorrerla y por lo tanto pues está aparejada la noción de la apreciación del espacio a través del tiempo. Esta es una idea pues que propone Le Corbusier a través de esta noción de la promenada arquitectural que se expresa no solo en la rampa, pero la rampa es, digamos, esta noción con la que queda más clara su apreciación. Él decía que había dos formas, ¿no?, de acceder a un espacio. Uno a través de una escalera, en la que pues, dice él, es como aparecer en el espacio, de repente es como teletransportarse, como pasar de un espacio incluso como casi que cerrado y en el que tú pues pasas de un espacio a otro, y esta promenada arquitectural, esta rampa que nos ayuda a ir lentamente a través del tiempo, ir descubriendo el espacio. Vimos ya pues algunas imágenes de esta rampa que es tan importante, tan central en esta noción de la Maison Curuchet, que es la casa Curuchet, como decíamos, está en La Plata, es del 49 al 53. Estas fechas son las que se proyectan. Y vemos aquí la planta baja, el entrepiso, el primer piso y la planta de cubierta de esta casa. Vean cómo, pues aquí aparecen, por supuesto, todos los apoyos, ¿no?, las columnas, y veamos también cómo aparece la rampa como un elemento central de acceso. Aparece solamente en las dos primeras plantas, si se dan cuenta, en planta de entrepiso, en el que, como recordarán, llegamos aquí de frente con la rampa y entramos al consultorio, y hasta ahí, y ese es, digamos, como la vida pública, digamos, del edificio, porque a partir de ahí toda la circulación será siempre a través de la escalera. Sí, en este caso, y como una intencionalidad de proyecto, hay dos elementos independientes. Uno es la escalera, que como decíamos, pues sube. Le Corbusier pensaba que era una cosa como de teletransportación, o sea, como de llegar de un lugar a otro de una manera muy rápida. Y la otra que es este paseo, que tiene toda la intencionalidad, pues, de ir recorriendo el espacio. Aquí vemos un corte longitudinal y vemos cómo hay claramente dos cuerpos separados dentro de la casa, ¿no? Que vemos en fachada, y cómo la rampa, pues, finalmente pareciera este elemento central de comunicación entre los dos cuerpos del edificio. Vemos otra de sus propuestas, también esta es muy famosa, muy reconocida, que es la Villa Savoie, que está en Poissy, muy cerca de París. Esta es anterior, vemos cómo es este es del 49 y este es del 29, son prácticamente 20 años antes. Pues seguramente ya a estas alturas ya la ubican perfectamente ustedes. Es
posiblemente pues una de sus obras más reconocidas, si no es que una de las más famosas. Y vemos isométrico en tres partes, ¿no? Vemos aquí toda la rejilla de la primera, perdón, voy a usar puntero. Vemos aquí pues todos los apoyos que con claridad aparecen aquí, que son estos, ¿no? Que continúan claramente, aquí los podemos ver, aquí hay uno, acá hay otro, y así, aparecen de todas maneras. En la segunda planta, aquí arriba ya no aparecen porque ya no hay gran cosa que cargar. En realidad, pues toda esta parte de aquí arriba, pues ya es solamente una terraza, como podrán ver. Y solo hay una pequeña parte de construcción, ¿no? que son estos muros, pero prácticamente están colocados pues sobre los apoyos, esencialmente, ¿no? Digamos, esta parte del entrepiso es lo que los carga. Pero, de nuevo, el elemento central, como podrán apreciar, pues es esta rampa que aparece aquí, ¿no? En la primera planta, vemos cómo continúa, este es el elemento pues, central a toda la composición, y esta rampa continúa hasta acá y llega aquí. Lo vamos a ver en esta. Este es decimos, la terraza superior. Y aquí podemos ver cómo aparece pues, el elemento. Esta es la parte de la cubierta que veíamos que está, pues ahora sí que está cubierta, es la terraza, y aquí continúan, como decíamos con claridad, pues los apoyos que vienen desde la planta baja, y aquí con claridad aparece la rampa, es esta rampa pues que atraviesa todo el edificio, y es, decimos, pues también parte del elemento central, continúa pues sobre la terraza, para llevarnos ya a una parte superior, encima de esta cubierta. Estos elementos no son únicos de Le Corbusier. Si bien él hace, pues, no solo uso bastante importante de ese elemento, de ir, pues, descubriendo a través de distintos planos, a través de ir usando el tiempo para ir descubriendo distintos espacios, sino, pues, es un recurso que usan varios arquitectos modernos. Por ejemplo, lo vemos también en el caso de Mies van der Rohe. Vemos aquí esta propuesta, es una propuesta que nunca se construye, es de 1923, de Mies van der Rohe, la casa de tabique en el campo, Brick Country House, y vemos que es una planta interesantísima, no solo por el tema de la composición, vean qué bonita composición, a base de planos, etcétera, que se ve súper bien proporcionada, muy interesante, etcétera, sino más allá de eso, el tema tan interesante y tan impresionante respecto a cómo necesitamos hacer un recorrido para poder conocer el espacio, para poderlo aprender. Vean, en cualquiera de los dos casos, ya sea que uno recorra a través de junto a este muro, o imaginemos que venimos de acá, nunca se entiende en esta planta de dónde de dónde venimos, dónde está la calle, dónde está la puerta de entrada, no lo sabemos porque es un proyecto puramente conceptual de Mies, pero bueno, imaginemos que la calle, imaginemos que vamos haciendo el recorrido junto a este largo muro, que venimos de acá y entonces vamos entrando. ¿Qué vemos desde aquí? Pues solamente este jardín, ¿no? Porque de frente tenemos este remate, que es este muro, y vemos a lo largo de todo nuestro recorrido solamente un muro que viene acompañándonos a todo lo largo del camino, a todo lo largo del pasillo. Es hasta que entramos a este espacio y podemos, nos paramos aquí y vemos de nuevo que la vista otra vez está cerrada porque aquí tenemos un muro, tenemos este muro y el del que venimos y este otro muro, y aquí claramente tenemos un cancel, una ventana, posiblemente de piso a techo, uno parado aquí, lo que alcanza a ver solamente es este espacio otra vez cerrado y una ventana hacia la continuidad del otro jardín. Tenemos un segundo jardín amplio de este lado. Y de nuevo, solamente vemos espacio cerrado, 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 excepto esta ventana. Es hasta que nos movemos acá, que ya alcanzamos a ver parte del interior, ¿no? Ya parados aquí, vemos otra ventana en el que nos muestra otra parte
del jardín interior, pero también ya empezamos a descubrir parte del espacio interior. Sin embargo, parados aquí, ¿qué vemos? Pues no gran cosa. Vemos este pedazo de muro y un haz de luz posiblemente. Vemos que este muro está iluminado. Incluso en el piso alcanzaríamos a ver cierta cantidad de luz que entra de esta ventana que nos está introduciendo luz aquí. No estamos hablando de que estamos parados ahí. Entramos y pasa lo mismo. Vemos un fragmento de escalera, vemos muro, 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 muro y muro. O sea, seguimos en un espacio cerrado. Y lo mismo pasa con cualquier espacio. Por más que entremos y caminemos, es como una especie de laberinto en el que en cualquier espacio, y parémonos aquí, aquí vemos solamente este muro, rodeados de muros, este muro, este muro, este muro y alcanzamos a ver, pues, otra vez un fragmento del jardín, solamente hasta esta esquina que claramente nos delimita este muro, porque parados aquí solo vemos el pedazo de muro, el resto del jardín, el gran muro del que entramos, muro, muro, muro. Y así, entonces en cada una de las habitaciones vemos solamente fragmentos. Intencionalmente, es como si intencionalmente nos pusiera algunos planos, ¿no? En el que hasta que yo me asomo aquí, alcanzo a ver ciertas partes y necesito ir recorriendo, ir entrando como en esta parte de este laberinto para ir descubriendo distintos espacios. Entonces nos cubre para ver algunas cosas, nos descubre para ver otras, nos cubre con muros y nos deja ver algunos fragmentos del jardín. Necesitamos ir haciendo un recorrido espacial para poder ir descubriendo el resto del espacio. Es pues en ese sentido pues un espacio increíblemente interesante. Se vuelve, decíamos, pues posiblemente una especie de laberinto. Incluso hay algunos críticos que han dicho cómo este espacio no tiene puertas, porque intencionalmente no hacen falta. Yo parado aquí pues solamente veo este pedazo de espacio, veo hacia afuera, veo la luz que entra por esta ventanal, pero no veo el resto del espacio, que necesito irme moviendo a través de esta especie de laberinto para poder ir viendo el resto del espacio. Vean cómo todo está cerrado, cerrado, cerrado y solamente nos va descubriendo algunos fragmentos del jardín en cada en cada uno de los espacios, ¿no? Una cosa muy interesante, pues, es que esto está en base a huecos, pues, todos son espacios huecos, pero siempre, prácticamente siempre, en cualquier espacio, pues, nos estamos teniendo algunos fragmentos de vistas hacia los los 4 jardines exteriores, ¿no? Que sería 1, 2, 3 y 4. Es una casa de 4 patios, rodeada, digamos, de jardines y de patios. Y hay algunos pequeños espacios que nos permite ver 2 jardines al mismo tiempo, pero no más de 2, ¿no? Por ejemplo, parados aquí vemos este jardín, y solo un fragmento de este jardín. Pero no hay un espacio en el que veamos más de 2 jardines. Es una planta verdaderamente muy interesante. Este recurso espacial de estos planos espaciales, de esta especie de espacio laberíntico, Mies lo utiliza en muchas ocasiones y es una cosa que empieza a experimentar y experimentar y experimentar. Por ejemplo, vemos aquí otro de sus proyectos puramente experimentales. Este es de 1938 y se llama La Casa de Tres Patios. O es una de las casas de 3 patios, hay casas de 3 patios, de 4 patios, etcétera. Y vemos que pasa más o menos lo mismo, ¿no? En cualquier espacio en el que nos encontremos, pues no alcanzamos a ver más que fragmentos de jardín y muros que nos delimitan las vistas. Yo parado aquí, no alcanzo a ver este espacio, solamente veo pues el espacio en el que me encuentro, que sería veo un jardín, veo otro jardín, pero no alcanzo a ver ni posiblemente sea un estanque, posiblemente sea otro jardín, ni alcanzo a ver este otro, etcétera, porque en cada espacio yo necesitaría ir recorriendo para ir pudiendo apreciar distintas vistas de los distintos patios y los otros espacios. Es una cosa pues muy interesante la forma en la que está experimentando con abrir y cerrar las vistas de distintas habitaciones y de distintos patios.
veamos cómo, pues, en esta otra casa, que también es otra de las casas de los tres patios de 1938, vemos también que pasa exactamente lo mismo. Imaginemos, aquí claramente nos señala que esta es la entrada, entonces posiblemente por acá haya algún acceso de alguna manera. Uno entra a través de algunas puertas de vidrio que seguramente aparecerán aquí. Uno entra a la vivienda, seguramente aquí aparece en alguna otra puerta corrediza o alguna otra puerta. Entramos y ¿qué vemos? Pues solamente muro y muro, y no alcanzamos a ver más que fragmento de este jardín y obviamente el espacio del que venimos. Y nos movemos, y es hasta que nos movemos hasta este espacio en el que este espacio ya desaparece y solamente alcanzamos a ver, pues ya ahora sí, se nos muestra en todo su esplendor este jardín, este patio que claramente tiene al menos dos árboles y algunos otros elementos aquí seguramente para sentarse, etcétera. Pero parados aquí, pues yo no alcanzo a ver el espacio 5 porque separado, que creo que este es incluso uno de los dormitorios, si no es que el dormitorio, seguramente esta es una especie de sala, comedor, cocina, perdón, sala, comedor, porque la cocina claramente está acá. Yo parado aquí, pues veo solamente algunos fragmentos del espacio, yo necesitaría moverme acá para poder descubrir lo que pasa acá, etcétera, ¿no? Entonces, como siempre, como en todos los casos que hemos estado viendo, MIS intencionalmente nos abre algunos jardines, algunos patios, nos cierra algunos espacios, y es hasta que vamos recorriendo a través del espacio en el que somos capaces de ver distintas vistas del espacio exterior y además pues distintos usos del espacio interior, vemos aquí pues incluso un juego de curvas, que es una cosa bastante extraña para mí, es casi prácticamente no usa curvas, pero vemos pues aquí como hay la introducción de algunas curvas, como vemos en este espacio 9, en la recámara, la separación entre el área pública y la privada, en esta división entre el 4 y el 5, o entre la cocina y el espacio público, ¿no? Entre el 2 y el 8. Entonces, pues es una vivienda bastante extraña, decimos, por el tema de las curvas, pero más allá de eso, pues lo interesante que es el tema del tener que hacer los recorridos espaciales para poder ver el resto del espacio. Es una cosa que más o menos implícitamente continúa en algunos de los otras propuestas, como el caso del pabellón de Barcelona, que pues es un caso muy, pues podríamos decir como ejemplar, digamos, ¿no? Casi paradigmático de Mies, es una de las viviendas más famosas. No es una vivienda estrictamente hablando, porque pues nunca nadie vivió ahí, pero es como, es el pabellón, claramente es un pabellón en la Exposición Universal de Barcelona en 1929, es el pabellón alemán, recuerden que Mies es alemán. Lo que hace pues, es representar una vivienda ultramoderna. Recuerden que estamos hablando de 1929, es una cosa muy impresionante. El uso pues de tecnología, de nuevo, recordemos que pues en estos casos nos ocultan la estructura solamente, vamos a ver si aquí hay algún espacio interior. Vamos a ver pues cómo, por ejemplo, aquí se alcanzan a ver algunos pequeños apoyos, prácticamente no se ven, pero a ver, aquí donde tengo el cursor hay una pequeña cruz, ese es uno de los apoyos, acá está otro, aquí está otro, etcétera. Aquí aparece otro. Yo pues un poco el espacio, por eso es que sé dónde está. Pero ahorita lo vamos a ver en este especie de isométrico. Pero lo que me parece más interesante, pues, perdón, esto está en Montjuïc, que es un área de Barcelona, que es un área como de exposición, donde hay distintos museos, etcétera. Es un área pública, ¿cómo decirlo? Pues como un área verde, un parque bastante grande, que es encima, pues, como un pequeño cerro donde está el Museo Nacional y hay algunos otros museos ahí concentrados y por ahí aparece el pabellón. Pero bueno, uno viene de acá, de un área pues más o menos abierta, un área bastante extensa, en el que de repente pues se encuentra de frente, de remate, muro de vidrio. Uno sube por esta escalera, por supuesto, en esa subir, pues uno va cambiando, por supuesto, la visual,
tiene de remate este espejo de agua, que como verán, pues es una parte importante del pabellón, es un área bastante amplia, de una agua estancada esencialmente. Bueno, estancada me refiero pues que no tiene movimiento, etcétera. ¿No? Es una capa relativamente pequeña de agua, de una cantidad de agua relativamente pequeña, y uno entra por estas puertas, en el que, como vemos, pues claramente nos acompaña este muro es de unos elementos de ónix. Vamos a verlos ahorita en una representación que sigue. Y de nuevo, pues se nos ocultan y se nos enmarcan las vistas. Aquí, pues de nuevo vemos, aquí hay un muro de ónix que es muy, muy impresionante. Tenemos un remate aquí en el fondo que nos oculta este espejo de agua, este otro segundo espejo de agua que queda aquí al final. Uno sale por este espacio, hace este recorrido a la vuelta y regresa. Y de nuevo vean cómo se nos ocultan y se nos muestran ciertos elementos. Y el uso, pues, de estos espacios longitudinales tan extensos, tan largos. Aquí hay una banca bastante larga en el que, bueno, uno se puede sentar aquí a contemplar el espacio. La mayoría son algunos, por ejemplo, que es completamente transparente. Sin embargo, aquí tenemos dos láminas de vidrio que son opacos, que están esmerilados. Y entonces juega, pues, con estos elementos. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Uno sube por esta área, acompañando esta área de vidrio. En el fondo, decíamos, de este lado está este espejo de agua que veíamos, da la vuelta, lo acompaña este muro de ónix. Como vemos, pues finalmente aquí no se ve nada. Vamos caminando sobre este espacio, que por supuesto tiene de remate el espejo de agua del fondo. Aquí se nos descubre todo este remate visual y nos oculta lo que pasa aquí en el fondo, ¿no? Porque hay estos elementos que claramente no son de carga, hay apoyos, son esta serie de apoyos. Tenemos aquí una columna, otra columna, y por aquí aparece otra y otra, que son los que verdaderamente están cargando, y estos elementos simplemente son decorativos, son elementos que intencionalmente nos están ocultando y abriendo ciertas vistas. Un poco pasa, pues, entonces, lo mismo que hemos venido viendo con las distintas plantas de Mies van der Rohe, que nos intencionalmente oculta, intencionalmente abre ciertas visuales de ciertos espacios. Y decíamos aquí, por ejemplo, aunque estos dos paños son de vidrio esmerilado. Entonces no se alcanza a ver el interior, se ve simplemente como un área blanca, pues, ¿no? Perdón, un elemento que no mencioné es que en este elemento, en este conjunto, todas las columnas son unas columnas que tienen forma de cruz. E intencionalmente están forradas de un acero inoxidable muy pulido que es reflectante. Y entonces, pues, los apoyos intencionalmente más o menos desaparecen. Son como una intención de diseño en el cual, pues, como todos los elementos, pues, intentan, pues, de repente, como que nos abre la vista hacia el exterior o del exterior hacia el interior, que nos oculta, pues los apoyos intentan desaparecer simplemente del espacio. Es como si de repente, pues, no existieran. Intencionalmente el diseño, lo vemos aquí en planta, esta columna en cruz, cruciforme se le llama, pues sí tiene una serie de elementos estructurales que son estos 4 ángulos de acero. Vemos aquí 1, 2 aquí, 3 y 4 que además pues tiene una serie ahí de elementos que los fijan, pero intencionalmente pues hay un elemento de acero muy pulido al exterior que lo forra, y entonces termina simplemente por desaparecerlo, digamos. Bien, vamos a ver por último, vamos a leer la propuesta de Sou Fujimoto, quien es un arquitecto, ese sí, contemporáneo. Todo lo que hemos visto de Mies y de Le Corbusier pues son elementos
relativamente antiguos, estamos hablando, como vieron, de 1929, ya tiene prácticamente un siglo, estamos hablando de los 40, del siglo pasado, etcétera, pues prácticamente estamos hablando de ideas de hace casi un siglo de antiguas. Sin embargo, estas nociones de espacialidad y de ir pasando de un área a otra y de estas gradaciones, las podemos todavía seguir de una manera contemporánea a través de las ideas de Sou Fujimoto. Déjenme mostrarles una lectura que es la que vamos a revisar en este momento, de un texto que escribe Fujimoto que se llama Futuro Primitivo. Aquí les voy a pedir si me ayudan, por favor, leyendo. Es un texto muy cortito, lo vamos a leer seguramente en menos de 20 minutos. Es un texto muy, muy corto. Pero les pediría ahí sí que me echen la mano, por favor, leyendo. ¿Quién quiere empezar con esta parte 1 que se llama nido o cueva? ¿Quién dice yo? Yo lo leo, Arquis. Gracias. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sin problema. Adelante. Ok. Nido o cueva. El nido y la cueva son estadios primitivos de la arquitectura, pero, en cierto sentido, representan realidades opuestas. Para la persona o animal que lo habita, el nido puede describirse como lugar funcional, acondicionado de forma acogedora. En cambio, la cueva es ajena a sus habitantes. Es un lugar que acontece de manera natural, sin tener en cuenta si es acogedor o no para que una persona lo habite. No obstante, tampoco es un lugar poco apropiado para vivir. La cueva presenta huecos y requiebros, así como expansiones y contracciones inesperadas del espacio. Al entrar en una cueva, la gente aquí podría poner este libro. Así, las personas empiezan a habitar gradualmente estas características geográficas. Te En otras brincaste palabras, un pedazo, compañero. Y vamos aquí. La gente redescubre cómo habitar. Al entrar en una cueva, aquí mira. ¿en dónde, perdón? ¿No lo La ves gente señalado? redescubre cómo Al habitar. entrar en una cueva, sí. Perdón, la gente redescubre cómo habitar estos accidentes geográficos. En esos huecos parece que se puede dormir. Esa altura parece apropiada para comer. Esos rincones parecen un poco más privados. Aquí podrían poner este libro. Así las personas empiezan a habitar gradualmente estas características geográficas. En otras palabras, una cueva no es funcional, sino heurística, en lugar de un funcionalismo coercitivo. Consiste en un lugar estimulante que permite una gran variedad de actividades. Cada día sus habitantes descubrirán nuevos usos para un mismo lugar. ¿Continúas, por favor? Sí, es que no veía. Adelante. Por tanto, nido y cueva parecen conceptos similares, pero en realidad son opuestos. Un lugar funcional, hecho para la gente, y un lugar que existe antes que la gente y que es distinto, ajeno a un lugar, ajeno a ella, Y precisamente por esto es distinto, y precisamente porque es distinto, existen oportunidades de descubrimientos imprevistos. Por ejemplo, al decir cueva no estamos diciendo que el aspecto externo deba ser el de una cueva, sino que esa cualidad de cueva puede imaginarse como una forma pura que podríamos denominar la caverna transparente. Más que nidos, creo que la arquitectura del futuro debería consistir en espacios parecidos a cuevas. Sería más enriquecedor. El problema es que la caverna en sí es una topografía natural que produce efectos de otredad inesperados en las personas. ¿Es posible una cueva artificial en una arquitectura creada por el hombre? La gran incógnita es si se puede realizar de forma intencionada algo que exista sin propósito, o algo que vaya más allá del propósito. Gracias, compañero. Sí. Bueno, la última frase dice, es precisamente la idea de caverna artificial y transparente lo que anuncia las posibilidades
de la arquitectura del futuro. Bueno, me regreso un poquito. Habla Fujimoto de dos ideas que él plantea. Una es la de nido y otra es la de cueva. Él plantea, históricamente, la arquitectura se ha pensado como una especie de nido. Con esto quiere decir que, imaginemos como un ave, ¿no? Que alguien que construye alrededor suyo, pues algo que necesita. Sin embargo, él plantea que una segunda noción es la idea de cueva, una cosa que ya existe a la que uno simplemente se mete, ¿sí? Como un espacio que ya estaba ahí, en el que uno descubre qué posibilidades nos puede otorgar. Dice él, pues, que estas son dos ideas radicalmente diferentes de espacialidad. La primera es el nido, uno construye a su alrededor satisfactores para las necesidades, y el segundo es la idea de cueva. Uno descubre un espacio que ya existe, al cual uno simplemente accede, entra a ese espacio. Por eso dice que es un espacio heurístico. Cuando hablamos de heurística, hablamos de una metodología de descubrimiento, de simplemente algo que está ahí y que nosotros descubrimos. Ya sea por accidente, porque lo estamos encontrando, porque lo estamos buscando, pero es, digamos, una metodología para encontrar cosas. Así lo plantea, pues, Fujimoto en ese sentido. Entonces, incluso pues sí, el cuestionamiento que él plantea al respecto ¿es posible construir una cueva artificial? O sea, si yo estoy construyendo algo, lo voy a construir de acuerdo a lo que yo necesito, o es posible construir una cosa en la que yo me pueda meter y descubrir adentro distintas características funcionales o espaciales. Eh, ¿Quién le gustaría ayudarme leyendo la segunda parte que se llama gradación? Yo aquí. Adelante, por favor. Creo que la gradación va a convertirse en una palabra clave para la arquitectura del futuro. Por ejemplo, entre el blanco y el negro existe una gradación infinita, y entre el 1 y el 0 existen infinitos números. En la arquitectura ordinaria, nuestro mundo se organiza según la palabra función, separándolas en términos de blanco y negro, pero no está la vida real constituida por innumerables acciones intermedias. A diferencia de Internet, el espacio real no puede transformarse súbitamente, del 0 a 1. El encanto del espacio físico yace en la riqueza de gradaciones que existen en el mundo real entre el 0 y el 1. Se pueden conseguir experiencias valiosas con nuevas formas que utilicen este tipo de gradación. Son descubrimientos arquitectónicos. Las cajas anidadas de la casa ilustran esa idea, y del suelo articulado de la casa de madera definitiva es un ejemplo de otro método. ¿Continuarías, por favor? Las gradaciones se pueden producir en varios lugares: entre el interior y el exterior, entre la arquitectura y la ciudad, entre el mobiliario y la arquitectura, entre lo privado y lo público, entre el teatro y el museo, entre la casa y la calle, entre el objeto y el espacio, entre la mañana y la tarde, entre lo conocido y lo desconocido, entre el movimiento y el reposo. Hay gradaciones por descubrir entre todos los conceptos, y deberíamos de ser capaces de darles forma. La idea de gradación nos abre a grandes posibilidades arquitectónicas. Muchas gracias. Sí. Sigo yo. 3. Notación musical sin pentagrama. Nueva geometría. En el sistema de escritura musical basado en el pentagrama de 5 líneas, los sonidos se disponen sobre el tiempo homogéneo de la línea melódica y el pentagrama. Algo muy parecido ocurre en la arquitectura moderna, donde las cosas se colocan en el espacio homogéneo del sistema de coordenadas cartesianas. Y tal vez podría entenderse la arquitectura de Mies como un pentagrama en el que no se ha escrito nada.
Sin incluir ningún sonido extraño en el pentagrama, Mies insistió en que el propio pentagrama es la arquitectura, igual a música. Imaginó claramente la base de la arquitectura, igual a música. Intentamos escribir música quitando el pentagrama y dejando que los sonidos floten. ¿Se ha producido desorden? En absoluto. Entre los sonidos continúa relaciones. Muchos de ellos se entrelazan con vínculos distintos. Las relaciones generan un orden blando y dinámico. El orden de la arquitectura del siglo XXI es precisamente el orden que esa notación musical sugiere. ¿Alguien me ayudaría con la siguiente, con el 4? Yo. Adelante, gracias. La arquitectura es la producción de un sistema autónomo y, sin embargo, la arquitectura es, al mismo tiempo, la producción de un sistema conectado. Diseño redes de relaciones imaginando el abanico infinito de condiciones que yacen entre la autonomía y la conexión. Sin embargo, no se trata de redes fijas. Si se consigue producir un orden dinámico, por ejemplo, algo que está simultáneamente separado y conectado, surgirá una experiencia arquitectónica rica. Por tanto, toda arquitectura puede describirse como un espacio único. Todos los lugares están conectados y son autónomos simultáneamente. Muchas gracias. Bien. 5. La casa como ciudad. La ciudad como casa. La arquitectura y la ciudad no son cosas separadas, sino manifestaciones distintas de una misma cosa. Una ciudad no es una reunión de edificios, sino que en sí misma es un edificio grande y complejo. Un edificio no es una parte de la ciudad, sino una ciudad en miniatura. En este caso, la pieza no es una parte del todo y el todo no es la suma de sus partes. La parte y el todo se interrelacionan continuamente y, a veces, la parte compite con el todo o el todo está contenido en la parte. Tokio, por ejemplo, es cuando vives en Tokio, incluso aunque solo des un único paso fuera de tu casa, o sea, de tu habitación, te ves rodeado por pequeñas callejuelas de escala agradable que son una ampliación confortable de la casa. Al impregnarse suavemente una a la otra, la casa y la ciudad se funden. Vivir en Tokio es vivir en una casa y al mismo tiempo vivir en la gran casa que es la ciudad. La pequeña escala se conecta a la grande de manera gradual. El espacio para una sola persona está en continuidad con magníficas perspectivas de la gran urbe. Si se piensa en una casita como si fuera una ciudad, puede resultar divertido implementar una complejidad infinita en ella. Y si la ciudad se piensa como una gran casa, la enormidad de su escala puede dar paso a una nueva sensibilidad en la percepción del espacio arquitectónico. Un espacio urbano, por ejemplo, puede imaginarse como si fuera una estancia de 1.000.000 de metros cúbicos, y ese espacio ya no es el de la ciudad convencional, sino una nueva imagen de la ciudad. Muy bien, faltan creo que 2 puntos más. No sé si alguien me quisiera ayudar con el 6 y yo termino con el 7. Si quiere, yo otra vez. Adelante, gracias. Anidar. La arquitectura ideal es quizás algo parecido a una zona brumosa, indefinida. Un lugar en el que el exterior y el interior se funden. El reto y la inventiva de la arquitectura es implementar esas zonas brumosas mediante la presencia rígida y sólida de la arquitectura. Por ejemplo, a mí me interesan las composiciones anidadas. Al colocar capa sobre capa mediante el anidamiento de cajas perforadas, se produce una zona a un tiempo espesa e indefinida. El anidamiento genera varias gradaciones y, sobre todo, no está sujeto a escala alguna. El anidamiento se expande desde una cajita que cabe en la palma de la mano hasta la escala del mobiliario, la escala de la casa que lo contiene, la escala urbana, la escala planetaria, la escala cósmica. Esto es así porque el anidamiento es un formato relativo que no se regula más que por las superficies exteriores o interiores exteriores. El orden solo viene regulado mediante relaciones locales. El anidamiento es, además, un formato tolerante. La arquitectura anidada siempre es
Es un fondo y permite que las diversas impurezas en que consiste la vida diaria y la diversidad del mundo real se desarrolle en sus intervalos. El anidamiento es un sistema conceptualmente claro, pero siempre permite la flexibilidad de alojar la impureza y la indeterminación. Muchas gracias. Continúo yo. 7. Bosque. Un bosque es un lugar en el que la transparencia coexiste con la opacidad. Un lugar en que las partes coexisten con el todo. Un lugar que tiene una envolvente exterior y al mismo tiempo carece de ella. Un lugar que puede resultar acogedor para la persona y al mismo tiempo ser ajeno. Una arquitectura que se parezca a un bosque es un tipo de arquitectura ideal. 8. Antes de la división. En el Sir John Soane's Museum de Londres se pueden contemplar varios objetos pequeños dispuestos en pequeñas hornacinas que producen una misteriosa sensación de inversión en que no se acaba de entender si el espacio está formado por los objetos o son los objetos los que están formados por el espacio. El lugar entero es a la vez un espacio y una colección de objetos. Al caminar por los alrededores de la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, el objeto que se tiene delante de los ojos es un edificio gigantesco y voluminoso, pero al mismo tiempo, esa mole produce la sensación de que nos hallamos ante lo que queda del espacio que se extiende a su alrededor. En el interior de la abadía de Les Tournelles, al sur de Francia, la luz penetra por rendijas de la estructura de piedra, pero ese purísimo volumen de luz hace difícil saber qué estaba primero, si la luz o la piedra. Quizás porque sea un estado previo a la división entre luz y objeto. Tal vez hacer arquitectura consiste en producir una condición primordial de unidad, justo antes de la división entre luz y objeto, espacio y objeto, natural y artificial, interior y exterior, ciudad y casa, grande y pequeño. Sería una condición primordial y simultáneamente diversa, clara y a su vez completamente incomprensible. Antes de la división entre luz y oscuridad, entre sonido y silencio. 9. Lugar. Louis Icahn hablaba de la habitación. Me gustaría dar un paso atrás desde la idea de habitación para utilizar el término lugar. Quiero imaginar un espacio ligeramente más primordial. ¿Y qué es, pues, un lugar? Un lugar es algo que podría ser habitado por una persona, pero sin embargo no es un sitio preparado para que una persona lo habite. Es un sitio lleno de oportunidades para que esa persona descubra zonas especiales. Podríamos decir, por ejemplo, que no es un nido, sino una cueva. El nido está construido para ser habitado, pero una cueva está simplemente ahí y se descubre un lugar dentro de sus límites. Por tanto, un lugar no es necesariamente una habitación, sino que debe ser algo más vago y menos delimitado. Un lugar no puede aislarse de forma individual. En cambio, empieza a tener significado como tal en relación con otros lugares. Y esto es así porque la relación entre una nada y otra nada se transforma en algo. En las interrelaciones de cosas muy débiles y difusas, la propia relación llega a ser el lugar. En el ámbito de un espacio que es algo más relajado que una habitación, Encontré esto en internet sobre la propia relación del hacer. Échale un ojo. perdón. En el ámbito de un espacio que es algo que es en el ámbito de un espacio que es algo más relajado que una habitación, una persona descubre un lugar en las relaciones y esta ambigüedad puede convertirse en la base de la arquitectura. Y con el débil carácter de una incapacidad de establecerse de manera independiente, se abre inesperadamente la posibilidad de un orden que implica una conexión con otros lugares, que son locales pero simultáneamente poseen la cualidad de algo completo, global, de la habitación cerrada al lugar abierto. Bien, chicos. Es un texto un poquito complejo de Sou Fujimoto, sin embargo, me parece que no es tan difícil de entender. Él habla de varios temas que a mí me parecen bastante interesantes. Uno, recordemos, hablaba de la idea de nido o cueva, decíamos como, pues él plantea que hay una espacialidad que
que es esencial, que es muy básica, que es la idea de construir algo alrededor de nosotros, ¿no? Sería pues simplemente la idea de un nido, ¿no? Como un ave que construye alrededor suyo un nido. Pero otra posibilidad dice él que es algo más primitivo, ¿no? Que es esta idea de encontrarse una cueva y uno encontrarle una función a un espacio que uno se encuentra. Y nos pregunta si es posible construir una cueva, dice una cueva transparente, o sea, como una cueva de manera conceptual, ¿no? Y nos habla pues después de varias ideas, ¿no? De la idea de gradación, de cómo dice de entre la arquitectura y la ciudad, entre el interior y el exterior, etcétera, hay múltiples gradaciones. ¿Podemos crear eso? ¿Podemos crear una gradación de espacios? Me parece que es gran parte del centro de la idea de lo que hemos intentado desarrollar el día de hoy, de ir descubriendo a través de pequeños pasos, de pequeñas gradaciones, distintos espacios. Él nos habla también de la idea de anidamiento, de tener cajas perforadas unas encima de otras. Nos habla de cómo la ciudad es una casa, dice él, ¿no? Y la casa, pues, es una ciudad en miniatura, dice él. Nos habla de la idea del bosque y cómo, dice él, una arquitectura que fuera como un bosque, o sea, que de repente es transparente y de repente es sólida, no nos permite ver ciertas cosas, dice él, una ciudad ideal, etcétera. Nos plantea pues varias ideas que esencialmente para mí, para mis gustos, pues es una sola idea nada más, o buscándole distintas aristas, distintas posibilidades a esa misma idea. Yo quisiera simplemente con esto terminar y hacer el planteamiento pues de cómo lo que nos está presentando las ideas que hemos venido es la idea de gradación, de ir encontrando a través del tiempo los espacios, ¿no? Esa es una cosa muy interesante. De la aproximación un poco cinemática, algunos han dicho que Le Corbusier plantea espacios como en el cine, ¿no? Como imaginemos como ver una película sentados en la sala de nuestra casa o en el cine, en el que vamos simplemente a través de ciertas tomas que él intencionalmente nos coloca, vamos moviéndonos en el espacio y descubriendo distintos espacios. Recordemos la idea de cómo intencionalmente nos cierra la vista, nos abre otras, nos tapa ciertos espacios y de repente nos los descubre, etcétera, dependiendo de cómo nos movemos, hacia dónde estamos mirando, hacia qué parte del espacio hemos entrado, etcétera. Y de repente pues nos descubre y nos cierra ciertas vistas. Recuerden cómo está interrelacionado el interior y el exterior, el paisaje, los jardines con el interior. Uno descubre estos espacios de jardín desde los interiores, ¿no? Y depende mucho de cómo te muevas en el interior, qué tanto tardes, qué tanto tiempo le dediques a moverte en el espacio, es que vas descubriendo, vas descubriendo otros espacios, cierra intencionalmente algunos espacios, nos abre otros y sobre todo nos abre vistas hacia el jardín y abre y cierra pues también las cantidades de luz. Es una cosa muy interesante. Por último, con Fujimoto, pues lo que descubrimos es la idea de gradación, la idea de anidamiento, cómo podemos gradualmente pasar de un interior a un exterior, cómo podemos pensar en la ciudad como una casa, cómo podemos pensar en la casa como una ciudad. Es un problema de escala, Fujimoto, ¿no? Y cómo podemos finalmente ir graduando, dice él, entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre un mueble y una habitación, entre el mueble y la arquitectura, entre la arquitectura y la ciudad, etcétera. Hay escalas y gradaciones. Y parece que eso es de cierta manera, pues también el tema central del que hemos venido hablando. No sé, de nuevo abro como siempre el micrófono para ver si hay dudas respecto a la entrega, que pues como se ha venido trabajando, será por parejas, serán equipos. Es la última de las entregas que estaremos realizando de esta manera, porque a partir del próximo miércoles iniciaremos el ejercicio final. Bueno, pero ya hablaremos sobre ello la siguiente sesión. Ahorita baste con concentrarnos pues, en los resultados para el siguiente ejercicio, que es
por equipos, estaremos trabajando una última ocasión en trabajos chiquitos por equipos y de ahí iniciaremos el último ejercicio final. Este último ejercicio de espacialidad, pues tratar en concentrarnos sobre las ideas que venimos trabajando el día de hoy, ¿no? Estas ideas de gradación, de ir descubriendo el espacio-tiempo, digamos el espacio, distintas espacialidades, a través de ir recorriendo a través del tiempo y el espacio, vamos percibiendo distintas posibilidades espaciales. Vamos entonces pues vamos a trabajar con estas ideas, vamos a hacer un último planteamiento de espacialidad. Decíamos, vamos a trabajar con una vivienda pues puede ser de una sola recámara, una vivienda relativamente muy pequeña, con la intencionalidad más bien de ir experimentando estas posibilidades de aproximación espacial que planteamos el día de hoy. De nuevo va a ser abierto la presentación. Esperaríamos, por supuesto, como en los casos previos, pues, que presentaran unas plantas muy bien representadas y también alguna volumetría, ya sea una maqueta, ya sea un SketchUp, alguna representación tridimensional para entender con mucha claridad qué es lo que están pensando a un nivel espacial. Quiero decir, a un nivel en planta, en cómo es que están distribuyendo los espacios, pero sobre todo, cómo es que nos vamos a aproximar, cómo es que vamos a pensar esta cosa de gradación, etcétera, ¿no? Y cómo eso se puede expresar, pues a lo mejor en un pequeño video, en una maqueta, en un recorrido por un modelo, yo no sé. Ustedes buscarán, pues, distintas posibilidades para expresar estas ideas que desarrollamos el día de hoy. Como siempre, pues dejo abierto el micrófono para dudas, comentarios, preguntas respecto a esta entrega, si es que hay algún cuestionamiento. Por supuesto, la presentación del día de hoy, el fragmento de película que vimos, que se llama La Obra Secreta. Solamente recuerden, pues vimos alrededor de 7, 8 minutos. Pero bueno, la película está completa, se la subí. Tiene una contraseña que en el mismo vínculo ahí lo dice. La contraseña es LOS, en mayúsculas, para si tienen tiempo, no necesariamente hoy, pero bueno, si tienen tiempo de verla en algún momento, yo creo que vale la pena. No está tan divertida, la película es un poco aburrida, pero trae muchas citas de Le Corbusier, trae pues muchos recorridos sobre la Maison Curuchet, lo cual pues, está bastante padre pues poder ver en video, ¿no? Nunca es lo mismo ver unas fotos o una planta que ir recorriendo el espacio en la película. Entonces, bueno, está padre en ese sentido. La historia, bueno, no es muy buena, pero lo importante es, bueno, que nos va describiendo el edificio, nos va haciendo algunas anécdotas y sobre todo hay muchas citas de Le Corbusier, muchas cosas interesantes en ese sentido. Entonces, bueno, si llegan a tener tiempo, pues no, la película dura 1 hora, entonces tampoco es demasiado tiempo, o lo que puedan ver, un fragmento hoy, otro fragmento mañana o en estos días, bueno, pues si tienen tiempo, pues no estaría de más, pero no es necesario. Aunque bueno, por supuesto, pues siempre es aprendizaje, entonces si pueden dedicarle tiempo. Es el momento de hacerlas. Bueno, chicos, seguiré revisando, no sé si se hayan dado cuenta, pero ya andaba un poco atrasado con sus calificaciones, ya he estado siguiendo con las revisiones, me estoy intentando poner al día, todavía estoy atrasado, pero ahí voy. Intentaré pronto actualizarme para ya ir con los trabajos ya terminados. Les había comentado también en ocasiones anteriores que pronto, yo creo que a partir del próximo miércoles, espero yo, abriremos las entregas. Voy a
voy a hacer un listado de quién entregó a tiempo hasta la próxima entrega, y a partir de entonces abriré para hacer entregas extemporáneas. Voy a poner prórrogas hasta el final del semestre, que es, creo que para nosotros será por ahí del 13 de enero, se me hace, que es la fecha de entrega final del ejercicio que iniciaremos el próximo miércoles. Y para que, pues, si hay por ahí algunos atrasos con respecto a las entregas, se puedan realizar. Fue una sugerencia de la dirección. Por supuesto, tendrá menor calificación, pero la intención será, pues, simplemente apoyar, ¿no? Pues, con la situación tan complicada en la que estamos viviendo todos, pues simplemente que puedan realizar las entregas de manera extemporánea. Por supuesto, tendrá menor calificación, pero pues se podrán realizar. Entonces, muy pronto, yo creo que a partir de finales de esta semana ya abriré, pondré prórrogas para todas las entregas que no se realizaron a tiempo, para que los compañeros que no tuvieron oportunidad de entregar a tiempo, bueno, o que incluso muchos de ustedes pues me empezaron a subir tareas y trabajos por todos lados, ¿no? Me subieron cosas hasta en el Facebook y en Messenger y en el correo y por Eminus y por todos lados. Entonces, para que cada uno ya se dé a la tarea de, bueno, de subir sus entregas donde corresponden, y por supuesto, bueno, tendrá menor calificación, pero bueno, se tomarán en cuenta de todas maneras. Pues al parecer no hay dudas, chicos. Bueno, dejamos la clase aquí el día de hoy y nos vemos entonces el próximo miércoles para poner las características del ejercicio final. Les agradezco a todos su tiempo, su esfuerzo. Sigan echándole ganas, tengan mucho cuidado con las representaciones. Seguimos todavía con problemas fuertes de representación, entonces, bueno, cuiden mucho sus bocetos, cuiden mucho sus presentaciones, lo hemos dicho con anterioridad. Pues a lo mejor, por ejemplo, pues, si yo no soy muy bueno dibujando al lápiz, pues a lo mejor hago un boceto, luego lo escaneo, lo paso a la computadora o le paso un plumón encima. Veo pues otras posibilidades de presentación para un poco como para enchular, digamos, las presentaciones, porque algunas pues siguen teniendo serios problemas de presentación. Pues por supuesto, de nuevo lo hemos dicho, pues está en proceso, está en desarrollo, siguen trabajando, siguen intentando mejorar sus técnicas, pero es muy importante que se metan a dibujar, es muy importante, porque de nuevo incluso, pues también con claridad es difícil representar incluso en computadora cosas que a veces no están claras cómo representar, ¿no? Cómo se verían volumétricamente, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido es importante que le dediquen tiempo a los temas de representación. Bueno, pues no hay dudas. Entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Échenle ganas. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Arqui. Suerte, chicos. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.